En esta ocasión vamos a hablar sobre un problema bien amplio, que es sobre la legalización del aborto. Para añadir, vamos a hablar sobre los factores que pueden poner en riesgo o pueden aportar al tema que es el aborto. Bueno, la legalización del aborto. Ahora, por acá están los integrantes de mi grupo que más adelante nos tocará exponer cada uno. Bueno, mi nombre es Alejandra Martínez y voy a hablar acerca de mi fuente para estudios. La fuente que elegí, mi fuente académica, es un libro que se titula El aborto clandestino en Perú, escrito por Elisa Ferrando. En este libro se habla sobre el aborto clandestino en Perú, sobre los casos de embarazo donde se convierte un serio problema con consecuencias imprevistas cuando no se esperaba. Por ejemplo, cuando una mujer o una pareja no desea tener hijos o no lo desea en ese momento. Entonces, se puede elegir tener un hijo no deseado o interrumpir el embarazo, siendo esta última opción la más frecuente en el Perú. Aunque el aborto está prohibido por ley en este país, es penalizado. Es por eso que muchas mujeres lo realizan de manera clandestina, con el consiguiente riesgo para la salud. Tienen que recurrir al personal no cualificado o este en un extremo intentar de manipular su cuerpo y ellas mismas con el fin de poder terminar con el embarazo no deseado. Este libro habla sobre los datos estadísticos de abortos, nacimientos y tasa de mortalidad de mujeres por abortos clandestinos. También sobre lo importante que es el uso de anticonceptivos, ya que así se podría disminuir la cantidad de abortos prolongados en ciudades drásticamente. Y porque la legalización del aborto haría que menos mujeres peruanas no estuvieran en riesgo por el paso por este método. La legalización del aborto es con el fin de que las mujeres peruanas puedan tomar decisiones sobre su cuerpo y ser ellas o ellos y sus parejas las que deciden seguir con un embarazo o no, o por violación, ya que esto causa problemas psicológicos a muchas mujeres, o no dan recursos económicos para poder mantener. Violencia sexual y problemas asociados en una muestra de usuarias en un centro de salud. Se relaciona con la parte de mi trabajo de mi hecho 2, que es problemas psicológicos derivados del trauma, de mi factor falta de seguridad y consecuencias psicológicas. Bueno, ya que esta fuente está asociada a la violencia sexual, con sus consecuencias, dentro de las cuales están las consecuencias psicológicas, y describe a la violación como el acto de violencia sexual más frecuente. Bueno, este estudio fue realizado en un centro de salud en México. Estuvo constituido por una muestra de 345 mujeres entre 18 y 65 años de edad, las cuales unas sí habían sido violadas y otro grupo no. Entre las que sufrieron violencia sexual, el 60% de ellas, cuando se produjo la violación, fue entre su infancia y adolescencia. Este trabajo analiza la violencia sexual y algunos problemas de salud mental encontrados en una asociación. Entre ellos hay estos problemas, que son los siguientes. El primero sería depresión e ideas suicidas, que incluyen sentimientos de culpa, desesperación y desamparo, y pérdida de apetito y hasta trastorno del sueño. El segundo sería intento de suicidio, que se hace cuando se ha herido, cortado, intoxicado, y eso es con el fin de perder la vida. Y por último sería el uso de alcohol y o drogas, como los tranquilizantes y antidepresivos, y también otros tipos de drogas como marihuana, cocaína o heroína. La violencia sexual es un tipo de abuso realizado frecuentemente por un varón, un hombre, como puede ser el padre, el tío, el esposo, el hermano, o hasta un desconocido, etc. El 70% de los agresores son normalmente miembros de familia o hasta amigos. Sin embargo, también pueden ser los agresores desconocidos, o pueden en diferentes circunstancias, o puede ser, por ejemplo, un ejemplo como podría ser un profesor. El que la violación, por ejemplo, sea realizada por un miembro de familia, conduce a que la mujer que es violada
no denuncia a esta persona por vergüenza o miedo a la reacción de la misma familia en sí o a las circunstancias que pueden tener su familia. Si ocurre en edades tempranas, existe un mayor riesgo de desarrollo de diversos problemas, como podría ser, por ejemplo, fugarse de su hogar, el fracaso escolar, la drogadicción, los sentimientos de hostilidad y desconfianza, la insatisfacción sexual y los embarazos no deseados. También se indica a la violación como causa de llamado trastorno por estrés postraumático, o sus siglas también llamadas TEPT, que incluyen depresión y ansiedad en esta mujer. La violencia sexual se puede asociar también con problemas en el uso del alcohol o drogas. Por ejemplo, las mujeres alcohólicas generalmente tienen una historia de abusos en su infancia, y las mujeres en recuperación por uso de drogas también tienden a tener una historia de traumas violentos y una mayor posibilidad de ser diagnosticadas con un trastorno de estrés postraumático. Finalmente, la fuente también indica que la violencia sexual, sobre todo la violencia, es un problema grave de la salud pública que requiere implementar programas de ayuda y apoyo médico y psicológico, no solo en el Perú sino en el mundo entero. Les voy a comentar sobre cuál es mi fuente académica elegida para la TV3. En este caso, mi fuente académica para la TV3 es un libro el cual nos comenta acerca de las concepciones y percepciones de los derechos sexuales y reproductivos en la adolescencia. Que este libro apoya tanto a mi factor 1 como a mi factor 2, los cuales son la falta de apoyo por parte del Estado y la crítica intrusiva de la Iglesia Católica, siendo estos realmente aprobados previamente por distintas organizaciones, tanto ya como el PROMSEX, que es uno de los respaldos que da a este libro, el cual es el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, la organización CARE y el CIES, que es un consorcio de la investigación económica y social, los cuales estos mismos ayudan a que mis factores, el cual tienen como problema al último el aborto, la aceptación del aborto. ¿Y por qué es importante ese contenido? Bueno, porque es importante, ya que nos comentan las respuestas que tiene el Estado y cómo le evalúan los informantes políticos, o sea, los congresistas, frente a los servicios que estos orientan, los recursos, los esfuerzos multisectoriales, las expectativas con respecto a los servicios y recursos clave, y también incluye sobre las apreciaciones de los adolescentes que en algún momento abortaron, cuál es su situación y cómo estos mismos lo enfrentan con respecto a sus religiones, ya que muestra distintos gráficos de cómo fueron llevados estos casos de aborto frente a las religiones, si sea musulmana, religiosa o católica. Gracias. Mi fuente académica tiene como título El aborto y políticas públicas, y el escritor, o si no, dirigido por Joseph Miro Anderbold. Esto fue publicado en el año 2008. Esta fuente se divide en dos grandes partes. La primera parte es el aborto desde la perspectiva de la racionalidad en la gestión pública, y la segunda parte es la necesaria perspectiva económica del impacto del aborto. Nosotros vamos a hablar sobre la segunda parte, ya que en la segunda parte habla más sobre mi hecho 1. Mi hecho 1 de mi factor 4 es problemas de madurez y problemas económicos. Esta fuente ayuda al hecho 1, pero más al ámbito de los problemas económicos, ¿ya? Ahora,
tiene mi fuente contiene, por ejemplo, el capital humano. ¿Cómo se desarrolla el impacto del aborto en el capital humano? ¿Cómo lo puede destruir el capital humano de la población y más o menos de la población de España? En España, mi fuente, en la mayoría de casos, va a hablar de ese país. Ahora, también va a hablar sobre los ingresos del aborto de forma empresarial. Cómo, por ejemplo, se relaciona el ámbito de la sanidad con el aborto, y también hay un caso que el 97% se realiza de forma privada, o sea, de centros privados, digo. Ahora, en España, en el año de 2006, existían 135 clínicas acreditadas, y esto hacía que el índice, por ejemplo, de cada clínica tenían un promedio de 752.5 casos al día. O sea, imagínense cuántos casos de aborto existen en España en ese año, claro, porque en la actualidad seguro habrá más. Dije en el inicio, cuando expliqué mi hecho 1, en mi hecho 1 era problemas de madurez y problemas económicos. Mi fuente habla de los dos, pero más sobre los problemas económicos. Como dije en un instante, dije todo lo que venía del problema de capital humano, por ejemplo, de las clínicas acreditadas. Todo eso era sobre los problemas económicos. Ahora, mi fuente también habla sobre gráficos estadísticos, sobre, por ejemplo, la edad promedio de cuando tienen el aborto, cuando tienen a su hijo, todo eso. Ahora, para concluir, mi fuente académica lograría la mejoría de mi blog, de que estamos haciendo con mi grupo, por escucharnos y ver este video tutorial, o por así decirlo, sobre el problema de la legalización del aborto y sus factores.